Bueno, ahí estamos grabando. Entonces, esta sería la clase número 10, para llevar un orden de lo que llamamos en YouTube. Esta sería la clase número 10. Y vamos a compartir pantalla. Sería la clase número 10, análisis en frecuencia, pero vamos a ver circuitos de segundo orden. Bueno, haciendo un resumen, no sé si se acuerdan donde quedamos en la última clase, la clase número 9, quedamos en análisis en frecuencia de primer orden. En este punto, la primera unidad que vimos análisis en frecuencia igual, pero para circuitos en continua. Entonces, igual aplicábamos Laplace y buscábamos el transiente. Eso fue lo primero que vimos. Ahora, cuando hacemos el análisis en frecuencia, nos referimos explícitamente a circuitos que son alimentados con ondas sinusoidales. Entonces, estamos refiriéndonos a corriente alterna. En este caso, corriente alterna monofásica, con ondas sinusoidales, en donde el valor de S va a tomar el valor de J omega. ¿Se acuerdan que cuando vimos la definición de S era un J omega más un sigma? Entonces, en este caso, nosotros estamos ignorando, o sea, haciendo insignificante ese sigma, y va a ser un solo J omega. Como las frecuencias eléctricas en este caso no pueden ser negativas, entonces el estudio del comportamiento son de 0 a infinito. Eso es como resumen de lo que estábamos viendo hasta la última clase, donde estábamos viendo circuitos RC y circuitos RL. Vimos como la magnitud y la fase, cómo se manifiestan en su ecuación. Eso, yo sé que era un poco al principio complicado de ver, de visualizar, pero eso, todo lo que vimos era como un resumen para lo que vamos a ver al final, que tiene que ver con Bode y cómo hacer los diagramas de Bode. Entonces ahí se puede ver como casi como un diagrama de Bode de magnitud, sin la escala logarítmica y de fase, eh, para los circuitos de RL y RC. Ya. Para los que vinieron, los que se acuerdan un poco, hice un resumen de esto. Aquí tenemos, no sé si ven bien el Power. Bueno, tenemos el circuito de RLC, lo pasamos al dominio de la frecuencia, de la misma manera que siempre lo pasamos antes. Y la excitación, en este caso la fuente de voltaje, la definimos como un B coseno de omega t. En este caso lo definimos como B coseno, pero puede ser un B seno, con la diferencia que se le suman 90 grados. Entonces, en ese caso, se puede dejar así. Pero vamos a definirlo como B coseno. De ahí tenemos si se fijan acá tenemos el circuito, el RLC, y si pasamos este circuito RLC, hacemos la ecuación, hacemos un LBK, nos da que el Z del RLC es R más SL más 1 partido en SC. Entonces eso nos da una función cuadrática, en donde tenemos arriba una función cuadrática de los ceros y un solo polo en los cuales. Entonces se puede normalizar y queda como está abajo. Esto es importante, de chiquillo. Si tienen alguna duda, la idea es que puedan escribir por el chat o me pueden interrumpir y vamos viendo si quieren ver algo. Si no, la función para encontrar la solución, para encontrar las soluciones de los ceros, porque tenemos un solo polo en el origen, ¿lo consiguieron acá? Tenemos un solo polo en el origen, entonces no hay que encontrar solución de eso. Tenemos acá
la solución de los ceros. Y en este caso tenemos menos r partido en 2l más menos la raíz cuadrada de r partido en 2l al cuadrado menos lc. En este caso, aquí tenemos los factores. Estos factores nos van a servir para hacer los análisis después. ¿Por qué? Porque dependiendo, si ustedes tienen un circuito en paralelo o en serie, les va a cambiar cómo se manifiestan alfa, omega d y omega 0, pero la manifestación de la ecuación principal va a ser siempre la misma. Entonces, en este caso, tenemos el alfa, que es el factor de amortiguamiento, o frecuencia de Neffer también se le conoce. Tenemos el omega d, que es la frecuencia de amortiguamiento que para el circuito RLC serie es 1 partido en LC menos R partido en 2L al cuadrado. Y tenemos la frecuencia angular la frecuencia de resonancia, o angular de resonancia, siempre se le conoce como frecuencia de resonancia. Esto es súper importante, que es 1 partido en la raíz de LC. Vamos a dar cuenta que esta se mantiene para los circuitos paralelos y series. Si se fijan, tenemos la solución expresada de esta manera. Menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? En el primer caso de estudio, cuando alfa es mayor a omega 0, en este caso se tienen dos ceros reales. Ya eso lo vamos a ver después con un gráfico para que puedan entender. Entonces, si vamos al diagrama de polos y ceros, tenemos dos ceros reales cuando alfa es mayor a omega 0. De ahí, manteniendo la forma, cuando alfa es igual a omega 0, tenemos dos ceros reales repetidos, los dos en menos alfa. Cuando alfa es menor a omega 0, se tienen dos ceros complejos conjugados. En este caso, ¿por qué? Porque voy a tener una raíz cuadrada de un número negativo, lo que lo expreso como un número imaginario, entonces voy a tener un número complejo. Que es como lo que se ve en el tercer caso. En este caso es igual a omega d. ¿Ya? Y el cuarto caso es cuando tengo alfa igual a 0, y en ese caso tengo dos ceros imaginarios conjugados, que son los que están en el origen, y esto se le conoce como la frecuencia de resonancia. ¿Ya? En este caso, entonces aquí quiero que vean, en este caso cuando los ceros están en el origen, en la parte imaginaria, se alcanza la frecuencia de resonancia. Y en ese punto, como vimos, alfa igual a 0. Cuando tengo un alfa, en este caso, acá en el tercer caso, cuando tengo un alfa menor a omega 0, tengo dos ceros conjugados, que serían los que están acá, conjugados. Tengo una parte real y una parte imaginaria. Aquí, cuando tengo dos ceros repetidos, estarían los dos ceros acá, y cuando tengo dos ceros reales, el primer caso va a haber uno acá y uno acá. ¿Me van entendiendo, chiquillos? ¿Se entiende? Profe, ese dibujo es para alfa igual a 0. ¿Cómo? No, así, el dibujo, no, este dibujo que se ve acá, donde están estos dos ceros, sería para el tercer caso, donde están en este momento. Cuando terminan las flechitas, acá, es alfa igual a 0. Ah, ya. ¿Me entienden? Acá donde termina la flechita, acá es alfa igual a 0. Este es para el tercer caso, cuando alfa es menor que omega 0. Cuarto caso, que sería acá, justo donde parten los puntos. El segundo caso, cuando tengo dos ceros repetidos, que es cuando alfa es igual a omega 0, y cuando alfa es mayor que omega 0, tengo acá 1, por ejemplo, y acá otro. Lo voy a dibujar para que lo puedan entender. Entonces, el primer caso, por ejemplo, tengo un 0 acá y tengo un 0 acá. El primer caso es en azul. Segundo caso en rojo,
tengo, vamos a hacer un circulito ahí. 2 ceros repetidos. El tercer caso ya está dibujado en negro. Y el cuarto caso sería acá. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Y de qué nos va a servir esto? Que nosotros vamos a poder entender cómo se va a comportar nuestro circuito dependiendo dónde estén ubicados sus ceros. Y ya vamos a poder, así, vamos a poder saber bien realmente su comportamiento. ¿Por qué? Porque si está acá, nosotros sabemos que el circuito está en resonancia, que es lo que vamos a explicar en las diapos siguientes. Y con esto nosotros podemos determinar alfa, podemos determinar omega 0, que son súper importantes. ¿Entendieron, chiquillos? Cada uno de los casos son 4 casos. ¿Se entiende? Acuérdense que siempre tenemos un polo acá en el origen, para el RLC serie. Por eso tampoco nos preocupamos tanto de eso. Los chiquillos, ¿se entiende, no? Sí, Ustedes están Sí, durmiendo. o sea, yo por lo menos, sí. sí. Ya. Esto es como más o menos resumen de donde quedamos la última clase. Bueno, aquí se repite lo mismo que estaba diciendo antes. Aquí está el polo en el origen, eso hay que tener claro. Bueno, la función z es la respuesta partida de la entrada. En este caso, la respuesta lo podríamos definir como corriente y la entrada como voltaje. Entonces ahí tendríamos al revés. Voltaje partido en corriente me da la z. Entonces en este caso sería una entrada corriente y una respuesta a voltaje. Perdón, donde R es el voltaje, claro, y E es la corriente para esta función de red. Entonces, de esta manera podemos tener que si tenemos una función de voltaje en S que representa una sinusoidal con amplitud constante. Eso, chiquillos, es súper importante. Cuando estamos viendo análisis en frecuencia, el voltaje es constante, o sea, es una sinusoidal de amplitud constante, siempre. O sea, es como por ejemplo cuando ustedes colocan el tester en el enchufe y dice 220 volts, siempre les va a dar más o menos 220, 221, va cambiando un poquitito, pero siempre van a tener esa misma amplitud. La impedancia RLC, que esto les explicaba la otra vez que estuvieron. Si se fijan, que creo que el siguiente, ya. Vamos a ver entonces esto acá. Aquí tenemos la magnitud y acá tenemos el ángulo. Entonces, tenemos la magnitud 0,1, 0,2 y tenemos el polo y multiplicado por la ganancia, en este caso que es una L. Y acá tenemos la frecuencia. Vamos a partir por la frecuencia porque después vamos a ver bien la magnitud. Entonces me dice que parto con menos pi medio. ¿Por qué parto con menos pi medio? Porque tengo un polo. Cuando tengo un polo en el origen, siempre aporta menos pi medios. Cuando tengo un cero en el origen, siempre aporta más pi medio. Entonces en este caso, siempre va a partir en menos pi medio, acá abajo, en la frecuencia, que esto va a ser lo mismo que vamos a ver en bode después. Y vamos sumando a medida que va aumentando la frecuencia. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la otra vez. Si yo tengo un condensador, el condensador aporta más a baja frecuencia, porque si yo tengo baja frecuencia, como tengo, ¿se acuerdan que el condensador es 1 partido en SC? Se multiplica a menor frecuencia, mayor es su magnitud, mayor es su ángulo, mayor es su aporte. En cambio, cuando tengo una inductancia, la bobina es al revés, es S por L, entonces la L es constante y la S, a medida que vaya aumentando la frecuencia, va aumentando su aporte. Por lo tanto, si se fijan, cuando partimos con menos pi medio, en este caso, y llegamos hasta más pi medios. Entonces, menor aporte total del condensador, hasta que el aporte del condensador es prácticamente nulo y aporte total de la bobina. Eso sería en el ángulo. Entonces ahora vamos a ver un poco de la magnitud. Esto sí que me interesa que lo vean. La magnitud es lo mismo.
tengo una magnitud acá, que esto, si lo analizamos, podría ser infinito acá para arriba, si es que tomáramos como frecuencia cero, porque si tomamos como frecuencia cero, tenemos un circuito abierto, o sea, ante el condensador, ¿se fijan? Como un circuito serie. Si yo digo frecuencia cero, sería algo partido por cero, entonces a eso tendría a infinito. Pero acá, como se fijan, no llega hasta el origen y partimos de un número alto. Entonces, acá tenemos el Z y tenemos el aporte del condensador. Se fijan que para este lado el aporte del condensador es mayor, para este lado el aporte de la bobina es mayor. ¿Y qué quiere decir esto de las R? Entonces, si yo tengo la concavidad de esta curva, me la va a dar la magnitud de R. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que es el omega cero. ¿Se acuerdan que vimos que omega cero era, en este caso, para el RLC serie, el omega cero es la raíz de 1 partido en LC. Eso lo vimos hace un par de días atrás. Cuando la raíz de 1 partido en LC, que es la frecuencia, cuando llego a esa frecuencia, a la frecuencia de amortiguamiento, la frecuencia de resonancia, perdón, cuando llego a la frecuencia de resonancia, voy a tener que el XL va a ser igual al XC. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 partido en SC va a ser igual a a SL. Cuando pase eso, yo tengo mi frecuencia de resonancia, que en un par de diapos más vamos a ver qué significa la resonancia y de qué nos sirve. Entonces, cuando yo tengo esa frecuencia de resonancia, el aporte se anulan entre ellos. El aporte de cada uno es igual y como son contrarios, se anulan entre ellos y lo único que estaría aportando en este caso sería R. Entonces, cuando llegamos a la frecuencia de resonancia, el único aporte es R. Entonces, cuando tenemos R igual 0, la concavidad de esta curva, el punto mínimo de esta curva nos va a dar ese en 0. Si yo tengo R infinito, esto va a tender obviamente a infinito, porque el único aporte es el R. Pero eso quiere decir que va a ser prácticamente, que como estamos viendo desde infinito, que prácticamente esto va a ser una recta. Entonces eso nos va a dar la concavidad de la curva de impedancia, en este caso. ¿Se entiende? ¿Entienden, chiquillos? Ya, ¿de qué nos sirve esto? Nos va a servir después para el análisis del bode. Y lo que quiero que entiendan acá es que este es Z, esta es la función de impedancia. Cuando yo tengo la frecuencia de resonancia, el Z es mínimo. ¿Me entienden eso, chiquillos? ¿Y por qué? ¿Por qué el Z es mínimo? Porque en la frecuencia de resonancia el XL y el XC son iguales y por lo tanto se anulan entre ellos. Al anularse entre ellos queda solo el aporte del R, que el R no se ve afectado por la frecuencia, y como no se ve afectado por la frecuencia queda solo el R, por lo tanto la impedancia es mínima en el punto de la frecuencia de amortiguamiento. Y espero que eso les haya quedado claro, chiquillos. Y acá no vamos a ver cada uno de los casos para RC paralelo, solo quiero que lo puedan ver. Entonces, la función, si tenemos un paralelo, nos va a quedar como SC cuadrado, CS cuadrado más S partido en R más 1 partido en L. ¿Ya? Si se fijan, acá, cuando sumemos no vamos a tener ningún polo, solo vamos a tener los ceros. Y vamos a tener, en este caso de acá, vamos a tener nuestros ceros van a tener la siguiente forma. Aquí se fijan, cambió. Nos va a quedar menos 1 partido en 2RC más menos raíz cuadrada de 1 partido en 2RC al cuadrado menos LC. Entonces ahora lo que nos cambia es el alfa, el omega D, pero el omega 0 se mantiene.
El omega 0 es 1 partido de la raíz del EC, la frecuencia angular de resonancia, y me cambió el factor de amortiguamiento. Entonces, se fija, aquí se mantiene la misma forma, que me queda como menos alfa partido en, menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa menos omega 0. ¿Ya, chiquillos? Entonces, si ustedes quieren encontrar, si ustedes quieren hacer el análisis de un circuito RLC, serie o paralelo, la ecuación es la misma. Siempre va a ser menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Solo que tienen que tener cuidado que para el circuito RLC serie, el alfa va a ser distinto para que el RLC paralelo. ¿Ya? Eso es todo. Aquí se repiten los mismos casos, los mismos 4 casos, porque como tengo alfa y omega 0, se van a repetir los mismos casos. Si tengo el primer caso, cuando alfa es mayor que omega 0, dos ceros reales. Cuando alfa es igual a omega 0, tengo 2 ceros reales repetidos. De ahí, cuando alfa es mayor que, perdón, cuando omega 0 es mayor que alfa, tengo 2 ceros conjugados, y cuando alfa es igual a 0, tengo 2 ceros imaginarios, tengo 2 ceros totalmente imaginarios. Y esto es súper importante. Esto es lo que quería llegar. El comportamiento de la respuesta ante una función de segundo orden va a depender de dónde estén ubicados, en este caso, sus ceros. Si se fijan, teníamos un polo en el origen en el caso del RLC serie, y no teníamos polo en el paralelo. Si yo tengo, en este caso, solución en reales, voy a tener un comportamiento de esta manera. Si yo tengo solución real acá, pero en el origen, voy a tener de esta manera. Si yo me paso al lado derecho, por ejemplo, en el caso de los polos, si yo me paso al lado derecho, voy a tener una función que es divergente. Eso significa que va a ir creciendo con el tiempo a medida que aumenta la frecuencia. Es lo que pasaría con la corriente. Lo que voy a pasar con la corriente, si yo tengo, en el caso de por ejemplo, como un cortocircuito, en este caso, un aumento de corriente. Si yo tengo conjugados, en este caso soluciones conjugadas, al lado izquierdo, estas van a ser oscilantes y van a ir disminuyendo. Si yo tengo, en este caso, esto es lo que quería que vieran bien con esta curva. Si yo acá tengo mi frecuencia de resonancia, con en este caso, mis ceros conjugados, o sea, mis ceros imaginarios, esta es la respuesta que voy a tener. En magnitud, voy a tener una respuesta que es totalmente oscilante. ¿Se entiende, chiquillos? Cuando ustedes tengan acá sus ceros, van a tener una respuesta oscilante, que todo el tiempo tiene la misma magnitud. No va a ir decreciendo con el tiempo. ¿Me entienden, chiquillos? ¿Sí? Ya. Súper bien. Ya. ¿Por qué esto es importante? Por lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la resonancia. Ya. Vamos al factor de calidad. Ya, pero para ver factor de calidad, tenemos que entender primero bien el concepto de resonancia. ¿Por qué quería mostrarles esta gráfica? Es porque la resonancia se define como cuando ustedes tienen un sistema y este sistema es excitado a través de una entrada forzada. En este caso, ¿qué me refiero con entrada forzada?
Por ejemplo, si ustedes tienen un circuito eléctrico, en este caso el RLC serie, y ustedes le conectan un voltaje, una fuente de voltaje sinusoidal, ¿ya? Si ustedes le conectan una fuente de voltaje sinusoidal a su circuito RLC serie, ustedes le están forzando una respuesta a través de una entrada controlada. En este caso, una entrada controlada de voltaje que va a ser de magnitud constante. Como va a ser si ustedes, por ejemplo, le colocan una fuente de voltaje y le colocan 10 volts a 50, 60, 100 Hz. ¿Ya? Entonces, así se define, y esa de partida es cuando yo a un sistema le forzo una entrada, y este sistema a tal frecuencia, a esa frecuencia, tiene su respuesta máxima. ¿Ya? Eso se define, o sea, esa sería como la definición, la definición textual de qué es lo que es un sistema en resonancia. Si yo les coloco un ejemplo para que lo puedan entender bien, es como, por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes se subieron en el pickup de una camioneta y empezaron a saltar. Cuando ustedes empezaron a saltar, se dan cuenta que si saltaban a cierta velocidad, por ejemplo, no a cierta velocidad, si los saltos eran a cierta frecuencia, se dan cuenta que de repente empezaba cada vez a vibrar más alto la suspensión de la camioneta. Pero si usted saltaba más rápido, no era más rápido, sino que se ponía más lento. Si usted saltaba más lento, tampoco era más lento también. Pero había un punto que usted empezaba a saltar donde ya empezaba a vibrar cada vez, empezaba a saltar cada vez más. No sé si alguna vez lo hicieron. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, tiene que ver también la resonancia también que se ve, por el ejemplo típico que se ve para resonancia, que lo ven en la enseñanza media y todo, es por ejemplo en la película, cuando se ve que una mujer empieza a cantar una nota musical y hace que se reviente una copa. No sé si alguna vez lo vieron en la televisión, nunca lo he visto que pase en la realidad, pero no sé si lo han visto en las películas, en la televisión de alguna manera. Eso también. ¿Por qué? Porque el sonido, la voz en este caso, viaja a través del aire eh, o sea, no voy a decir como una señal, viaja como una onda sinusoidal, y entonces cuando esa onda sinusoidal tiene cierta frecuencia, que sería la frecuencia de resonancia del vaso, o de donde la copa empieza a vibrar hasta que se rompe. Ese sería como para que ustedes puedan hacerse una idea de resonancia en sistemas físicos. También pasa que, por ejemplo, en lugares donde hay mucho viento, donde hay demasiado viento, se tiene que hacer pruebas de resonancia con los puentes, porque ha pasado un caso, una vez leí, por ejemplo, un caso en Estados Unidos, en donde, porque el viento soplaba a cierta velocidad todo el tiempo, llegó un punto en donde fue la misma frecuencia de resonancia del concreto del puente, y entonces el puente empezó a vibrar, y el puente terminó por destruirse. ¿Por qué? Porque cuando encuentra su frecuencia de resonancia, empieza cada vez a vibrar más alto hasta que llega a un punto de magnitud constante y no puede soportarlo. Chiquillos, ¿se entiende? ¿Entienden el concepto de resonancia? Ya, súper bien. Sí, clarito, bro. Ya, súper bien. Esa es la idea. Que eso es resonancia. Si ustedes emiten una entrada a cierta frecuencia, van a lograr la respuesta máxima de su sistema. Ya, seguimos entonces. Ya. ¿Por qué yo les decía esto? Acá, cuando íbamos para atrás, acá tengo el circuito RLC serie. Si se fijan, esta es la magnitud de mi circuito RLC serie, perdón, la magnitud de Z. Entonces, ¿qué pasa si yo a esta frecuencia yo coloco una fuente de voltaje? ¿Cómo va a ser la respuesta en corriente? A ver si alguien me puede contestar. ¿Va a ser máximo? Va a ser máxima. ¿Por qué? Porque mi impedancia es mínima.
Por lo tanto, por eso es importante que ustedes puedan ver la concavidad en la curva. Y mientras más bajo sea el aporte de R, mayor va a ser la respuesta todavía. Entonces, si esta frecuencia ya es mínima porque se anula el XC con el XL, porque son iguales, si yo tengo un R0, por ejemplo, tengo un circuito LC, voy a tener una corriente que tiende a infinito. No sé si me entienden. En cambio, si mi R es infinito, voy a tener una corriente que tiende a cero. Entonces, así definimos el comportamiento de un circuito en su frecuencia de oscilación, o en su omega cero. Entonces, cuando yo tengo sus ceros que están en este punto, que a este punto van a llegar si yo los hago a cierta frecuencia, cuando esté ese punto voy a tener una respuesta máxima, o la respuesta por oscilación, o la frecuencia de resonancia. Y chiquillo, ahora vamos a ir viendo un tema que va, todo lo que viene ahora, en estos puntos que vamos a ver ahora, todos tienen que ver con la frecuencia de resonancia. Entonces vamos a partir con el factor de calidad. ¿Qué factor de calidad? El factor de calidad es la relación entre la energía absorbida y la energía disipada en un circuito. Eso quiere decir qué tan rápido el circuito entrega la energía que acumuló. ¿Se entiende? O sea, qué tanto le cuesta al circuito entregar energía que ya acumuló. Bueno, entonces, cosas que vamos a definir: ancho de banda. Yo creo que ancho de banda lo han escuchado, pero por ejemplo, para internet o para otras clases para otras aplicaciones. En este caso nosotros vamos a definir un ancho de banda que se llama ancho de banda de potencia media. En el fondo va a definir una frecuencia. Bueno, el factor de calidad, como ven acá en la diapo, encontraremos lo puntiagudo de la curva, si van a la figura derecha, de cualquier circuito resonante está determinado por la cantidad de energía máxima que se puede almacenar en el circuito en comparación con la energía que se pierde en un periodo completo de la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos distintos anchos de banda y distintos factores de calidad para distintos circuitos en este caso. Entonces, vamos a decir que un circuito es más o menos selectivo dependiendo de su ancho de banda y por lo tanto de su factor de calidad. Porque el ancho de banda y el factor de calidad están directamente relacionados. Por ejemplo, si se fijan, a menor ancho de banda, en este caso, va a ser más selectivo mi sistema. Por ejemplo, si esto lo aplican a filtros, que también sirve para esto, si esto lo aplican a filtros, si usted tiene un ancho de banda menor, significa que su filtro les va a dejar pasar menos frecuencias. En este caso nosotros definimos de potencia media, quiere decir de que todo lo que esté por debajo del ancho de banda va a ser menor a la potencia media de respuesta. Y todo lo que esté dentro del ancho de banda va a ser mayor hasta llegar al máximo, que va a ser en omega 0. Si yo tengo un ancho de banda mayor, mi circuito va a ser menos selectivo. Eso quiere decir de que deja pasar mayor cantidad de frecuencia. Un circuito que en este caso, si vemos, mientras más puntiagudo, va a tener un Q mayor. Eso quiere decir que deja pasar, que también tiene un pic de absorción de energía muy alto y y en este caso también lo entrega muy rápido. O sea, quiere decir que absorbe energía muy rápido, pero también la entrega muy rápido. En cambio, uno que tenga un Q menor quiere decir que se demora más en absorber energía, pero también, o voy a absorber menos energía.
Eso dependerá ahí del área, pero puede ser menos, tiene un pic de energía menor, pero también se demora más en entregar esa energía que absorbió. Vamos a ir viendo esto acá. Entonces estamos definiendo factor de calidad. Yo les dije que el factor de calidad se definía como qué tanta energía almacenada yo podía disipar en una unidad de tiempo. Entonces aquí tengo 2pi partido en t, que sería como para definir la unidad de tiempo. O sea, el periodo. Aquí tengo un periodo t y 2pi para dar un ciclo completo. Tengo la energía almacenada partido la energía disipada. ¿Ya? Sí, yo quiero que me entiendan el concepto más que la fórmula, porque la fórmula después es súper simple. Y la van a poder copiar, la van a poder tener en cualquier parte, siempre la van a tener de acuerdo. Pero quiero que entiendan el concepto. Es que, lo voy a repetir de nuevo, es qué tan rápido la energía que ustedes almacenaron en un periodo de tiempo, su sistema almacenó en un periodo de tiempo, se disipa en ese periodo de tiempo. O sea, qué tan rápido es la tasa de cambio. A mayor tasa de cambio, en este caso, si se disipa más rápido, más pequeño va a ser, en este caso, su Q. El punto de energía máximo, que va a ser el Q0, el punto de máximo va a ser cuando la frecuencia es omega 0. Eso es lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Máxima respuesta en omega 0. Entonces, yo puedo saber cuál va a ser el Q en omega 0. Si yo conozco, en este caso, o sea, no necesito conocer omega, porque yo como sé que este caso es un circuito RLC, yo puedo encontrar el valor de Q para omega 0. Y en este caso, está la fórmula, 2pi por 1 medio Li cuadrado por 1 medio Cv cuadrado. Que lo vamos a ver después de dónde sale esa ecuación. Pero tiene que ver con la energía almacenada, porque acuérdense de que, están distanciados el ángulo de la bobina con el ángulo del condensador, unos más 90 y el otro menos 90. Entonces, por eso tiene que ver con el 1 medio. O sea, esta es la energía almacenada en la bobina y esta es la energía almacenada en el condensador, como 1 medio de la potencia por unidad de tiempo, por el 2pi. Y en este caso, ¿qué tan rápido se disipa la energía? Simplemente lo único que disipa energía acá va a ser la R. Acuérdense que los condensadores y las bobinas solo almacenan energía y no gastan energía, en cambio la R es la que disipa la energía. En este caso, por ley de Joule, tenemos RI cuadrado. 1 medio RI cuadrado. Por el T0, que sería el tiempo, el periodo. Ya. Vamos a definir, porque yo copiado 2 veces, ancho de banda. Y chiquillo, ancho de banda, que nosotros vamos a definir como ancho de banda de potencia media, el ancho de banda es la frecuencia, son las frecuencias en donde tienen la potencia media de su sistema, o de la respuesta. En este caso, si lo pueden ver acá, el omega 1 es donde ya, aquí tengo, esto es 1 partido en raíz de 2, bm partido en r, y ustedes tienen acá su ancho de banda omega 1, que va a ser la primera frecuencia de corte, o la frecuencia de corte baja, y tienen un ancho de banda 2, que va a ser la frecuencia de alta frecuencia, la frecuencia de corte de alta frecuencia, y tienen su omega 0. El omega 0 ya sabemos que es el máximo. Chiquillos, acá omega 1 y omega 2 no son equidistantes, eso hay que tenerlo claro. ¿Pueden ser equidistantes? Sí. ¿Pueden estar separados a la misma altura? Sí, sí pueden. Pero no siempre pasa. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo sea su sistema. Sí, va a ser siempre va a ser así,
cuando lo que podemos decir que siempre va a ser cuando tengan su potencia media, a la frecuencia que ustedes alcanzan su potencia media. No sé por qué se copió 2 veces. Entonces, el ancho de banda de potencia media, que es como lo que nosotros vamos a ver, que en el fondo el ancho de banda que nosotros estamos analizando, tiene que ver con la diferencia entre estas dos frecuencias, frecuencia 2 y frecuencia 1. En este caso, la frecuencia de corte de alta frecuencia y la frecuencia de corte de baja frecuencia. Ese va a ser su ancho de banda. Se fijan acá, por ejemplo, en esta figura, tenemos que el omega 1 está más cerca del omega 0 que del omega 2. Ya. Para esto, ustedes para medir dónde está su frecuencia de corte, tienen que encontrar dónde está el 70.7% de su valor máximo. Con eso ustedes van a tener su potencia media. De ahí están todas las fórmulas para encontrar la potencia media, los puntos de potencia media que vamos a ir viendo, pero siempre va a ser eso. Entonces, ¿qué tan rápido absorbe? Esto va a depender, ¿qué tan rápido absorbe y qué tan rápido entrega la energía después? Con la frecuencia. Entonces, acá ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, desde omega 1, desde la frecuencia de corte de baja frecuencia hasta el omega 0 hay muy poco espacio y después hay más espacio. Esto va a depender de qué tanto aporte, qué tan grande sea su L y qué tan grande sea su C. ¿Ya? En circuitos de segundo orden. Si el aporte del L es mayor, se va a demorar más, por ejemplo, en el de alta frecuencia. Si su aporte de C es mayor, en este caso, va a estar más cerca, va a estar más alejado del omega 0 al omega 1. Entonces ahí eso depende. No tiene que ver con, pero siempre, o sea, no tiene que ver que si ustedes tienen omega 2 y omega 1, usted puede decir, el ancho de banda está en la mitad. O sea, perdón, la frecuencia de resonancia está en la mitad. Lo importante es que simplemente que el punto máximo se encuentra en la frecuencia, el punto máximo se encuentra en la frecuencia de resonancia y el punto de potencia media de baja frecuencia se encuentra a la potencia media, al 70.7%, en este caso del voltaje, y lo mismo para la frecuencia de corte de alta frecuencia. Bueno, variables BI en resonancia. Entonces, esto tiene que ver ya lo mismo. Ya, chiquillos, resumen, porque yo sé que igual es harta información. Ancho banda potencia media tiene que ver con el ancho de la frecuencia en donde ustedes tienen que su sistema da una respuesta con un aporte superior a la potencia media. Entonces, si está fuera del ancho banda, el aporte va a ser en potencia, va a ser menor a la potencia media. Si está dentro del ancho banda, el aporte va a ser mayor a la potencia media. Entonces, por eso se puede decir que se desprecia lo que está abajo de la potencia media, porque su aporte es menor. Entonces, cuando tenemos aquí, es como ir desglosando un poco el tema del factor de calidad del Q0. Si se fijan, en un circuito en resonancia, el factor de calidad se ve afectado tanto por la corriente en el inductor como por el voltaje en el condensador. Como se ve aquí en la figurita, donde este alcanza un punto máximo, la otra es 0. Entonces, en la ecuación se analiza la energía almacenada cuando la corriente llega a su máximo, dejando Q0 como la reactancia del inductor dividida en la resistencia, en el circuito RLC serie. Estamos analizando en serie. ¿Ya? Entonces vamos a analizar este punto de acá, de la curva. Si se fijan, cuando tenemos la corriente en máximo, el voltaje del condensador, ¿cuánto va a ser? 0. O sea, va a estar descargado.
Por lo tanto, como es un circuito RLC serie, estamos en serie, la corriente se comparte, la corriente en el condensador, ¿cuánto va a ser? Esta misma, va a ser máxima, que va a ser la corriente en el inductor, porque comparten corriente. Entonces, la energía almacenada, en este caso vamos a definir como un medio de Li cuadrado más 0. ¿Por qué? Porque como vimos antes, era el voltaje, o sea, era la energía almacenada en el inductor más la energía almacenada en el condensador, para cualquier instante de tiempo. Entonces, como analizamos este caso en particular, podríamos analizar este, ¿ya? Que en este caso la corriente en el inductor va a ser 0. Pero es para que podamos ver que cuando la corriente es 0 no tengo disipación. Como es un solo circuito, como el circuito comparte corriente, ese sería el punto de máxima absorción de energía. ¿Chicos, me entienden? Yo sé que esto es un poquitito más complicado de entender, un poco más abstracto, pero si tienen dudas, pregunten nomás. Si se fijan, estamos pensando, esta va a ser la corriente para el circuito, y este va a ser el voltaje en el condensador. Cuando el voltaje en el condensador es máximo, la corriente en el circuito es 0, en ese instante de tiempo. Cuando pasa eso, tengo la máxima absorción de energía. En cambio, cuando la corriente en el circuito, la corriente en el inductor es máxima, se fijan, el voltaje en el condensador es 0, por lo tanto en este caso no tengo ya absorción de energía, sino que tengo tengo absorción de energía en la bobina, pero tengo también la máxima disipación, que va a ser acá abajo con el R cuadrado. Entonces nuestro Q0 para este punto va a ser como 2pi, un medio, L, el I0 al cuadrado, dividido en un medio R I0 cuadrado por el periodo de tiempo. El periodo de tiempo nos va a dar la frecuencia a la que estemos analizando. Por lo tanto, Q0 nosotros lo podemos definir como omega 0 por L partido en R. ¿Ya? ¿Para qué hicimos todo esto? Para llegar a una expresión definida en lo que estábamos viendo antes. ¿Ya? ¿Me entienden, chiquillos? ¿Se entiende, no? Ya, súper. Entonces, si quieren después, esto lo anotan por ahí, pero lo importante es esto. ¿Cómo vamos a definir Q0 de ahora en adelante? ¿Se acuerdan que Q0 es la energía almacenada en un periodo de tiempo, partido en la energía disipada en ese periodo de tiempo? Entonces, ahora para un circuito de RLC serie, que eso es lo que nosotros vamos a evaluar, vamos a estar viendo, podemos definir el Q0 como omega 0 por L partido en R. Lo que les explicaba adelante, periodo de máxima, en este periodo el voltaje en el condensador es 0 y por lo tanto tengo la máxima corriente. ¿Preguntas, chiquillos, con respecto a lo que estamos viendo ahora? Yo te quería preguntar respecto al ancho de banda, cuando estaban las cuatro gráficas, o sea, era una más grande, una más ancha, así, y eran más cortas. Eh, si es que podrías dar ejemplos de, no sé, de aparatos eléctricos que tengan, no sé, resonancia ya grande, o una más corta, una más media, ¿cachai? Una que vibre harto, como para entender bien los parámetros, como para asociarlos mejor a la electricidad. Espérate, a ver si te entiendo. Te estás preguntando por el tema de circuitos eléctricos que tengan distintos valores de resonancia. Claro, así como para hacerme una idea, así como para saber cómo funcionan, no sé, pues como para después yo llegar y ver, no sé, pues la luz, por ejemplo, si es que tiene algún efecto de resonancia o algo, imaginarme la gráfica, o no, no sé si el microondas, ¿cachai? Tiene alguno, o el refrigerador, o no sé, pues, ¿cachai? No, no sé si se entiende, como para hacerme una idea de...
O sea, se asocia con todos la... los circuitos eléctricos tienen un punto de resonancia. El tema es que ningún circuito eléctrico o sea, ningún artefacto eléctrico que tú manejes va a estar funcionando a resonancia. ¿Por qué? Porque vas a tener una máxima salida y por lo tanto en este caso se puede descontrolar. ¿Por qué? Porque va a depender del valor de la resistencia que tengas. Como estamos viendo antes, si tú tenías una resistencia baja, que es lo que pasa con la mayoría de los circuitos eléctricos, la mayoría de los artefactos eléctricos, que tratan de disminuir su resistencia, porque a mayor resistencia, mayor es el consumo, tú no buscas la resonancia. De hecho, todo lo contrario, tú buscas evitar la resonancia. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con los circuitos eléctricos, con los artefactos eléctricos. ¿Por qué? Porque los artefactos eléctricos funcionan siempre a cierta frecuencia. En este caso, 50 o 60 Hz, dependiendo del país en donde tú estés. En cambio, cuando tú tienes circuitos eléctricos que son controlados por frecuencia, que por ejemplo puede ser todo lo que tenga que ver con la electrónica, donde tú tienes señales de distintas frecuencias, ahí necesitas manejar un ancho de banda. ¿Para qué? Por ejemplo, como decía antes, los filtros. Los filtros son principalmente donde ustedes más manejan el ancho de banda. ¿Por qué? Porque el ancho de banda, o sea, el ancho de banda les va a decir a ustedes qué frecuencias ustedes están dejando pasar y qué frecuencias ustedes no están dejando pasar. Bueno, ¿cómo podemos hacer un filtro? Podemos hacer filtros pasivos con circuitos RLC, en este caso, para ver con circuitos RLC, con circuitos RC o RL, dependiendo de qué es lo que busquen, ustedes van a tener cierto ancho de banda. Cuando tengan ese ancho de banda, ustedes pueden ver qué frecuencias van a dejar pasar. En cambio, para también esto ustedes lo pueden aplicar. Estoy pensando en qué aplicaciones, con todo lo que tenga que ver con conversión de energía. Por ejemplo, de energía alterna a energía continua. Todo lo que tenga que ver con rectificadores e inversores, ustedes van a tener ciertos anchos de banda. Otro ejemplo, anchos de banda que ustedes quieren dejar pasar. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, si ustedes tienen un circuito que tiene altas frecuencias, pero ustedes quieren dejar pasar solo las bajas frecuencias, ustedes van a hacer que su ancho de banda tenga su omega 0 a baja frecuencia. Entonces ustedes ¿qué van a hacer? Van a generar van a hacer que al agregar su filtro, en este caso, al agregar el filtro, el sistema va a quedar con un omega 0 bajo. En este caso, por ejemplo, 50 Hz. Y 50 Hz y su ancho de banda pueden ser, no sé, 20 Hz por lado. Entonces va a dejar pasar las frecuencias entre 30 y 70, con su máximo en 50. Por ejemplo, para lo que puede ser en un inversor. En cambio, por ejemplo, cuando ya están haciendo análisis ya de señales, que sería para los electrónicos, cuando ustedes quieren encontrar señales análogas, por ejemplo, están enviando señales de radio, están enviando o microondas o cualquier señal que se traduzca después en un circuito eléctrico, porque ustedes van a tener un receptor que va a transformar eso en señales eléctricas, ustedes van a querer encontrar, o sea, van a querer definir que su receptor tenga un filtro con cierto ancho de banda, porque por ejemplo, las señales de radio tienen ciertas frecuencias. No sé si han escuchado, por ejemplo, la radio tiene definido entre ciertas frecuencias y ciertas frecuencias. Eso porque no tiene que ver con las señales públicas que se pueden hacer y lo otras son las señales privadas. Si ustedes tienen señales de celular, por ejemplo, tienen definidos los espectros de frecuencia. Entonces ustedes van a querer definir qué frecuencia exacta quieren escuchar. ¿Para qué? Para que no se vea interferida con las otras frecuencias. Entonces va a depender de la aplicación que tú quieras, pero está definido para todo lo que tiene que ver con recepción de señales electrónicas, señales de radio, celulares, de lo que sea. Siempre van a tener que generar filtros para
para definir qué frecuencias vas a querer escuchar. Lo mismo pasa con las señales eléctricas. Por ejemplo, existe una comunicación entre, por ejemplo, entre los cables de alta tensión. Antes, ahora ya se ocupa menos, ahora se ocupan generalmente se ocupan otra forma de comunicación, pero antes, para comunicarse entre centrales por ejemplo, entre subestaciones, se enviaban señales a través de los cables eléctricos. Aparte de la energía que venía, que iba, mandaban señales de alta frecuencia a través de los cables. Y esas las extraían, las filtraban, las extraían, entonces ¿qué hacían? Colocaban un filtro en donde su ancho de banda fuera alto. Entonces, con un ancho de banda alto, no dejaban pasar, no capturaban la energía de los cables que transmiten energía eléctrica, sino que capturaban solo las señales de información. Y dejaban pasar con toda la electricidad, o sea, como toda la señal eléctrica que lleva la mayor cantidad de energía concentrada a una baja frecuencia, en este caso 50 Hz. Y esa es la que se ocupa para transmitir energía. Y para transmitir datos, la hacían a una alta frecuencia. Entonces, a través del mismo cable, viajaba una señal de energía, en este caso, una onda eléctrica, o sea, corriente, una corriente a cierta frecuencia, 50 Hz, con un mayor aporte energético y un menor aporte energético en información. Entonces, uno define su ancho de banda para capturar solo la energía de las señales de alta frecuencia y no ocupar nada que tenga que ver con la energía que se transmite. Y para eso, en las subestaciones también todavía existen, a la entrada de subestaciones, unas cosas que son como como una especie de pelota, pero no una pelota, sino como una achatada, que se llaman, que están colgados los cables están en la entrada de las subestaciones, donde están los cables de alta tensión, que se llaman trampas de onda. Y las trampas de onda son unas especies de filtros que no dejan pasar las señales de alta frecuencia, que son los fondos pescan, no dejan pasar las señales de información. No sé si por ahí se va entendiendo un poco más de las aplicaciones del tema de dónde salen para qué se ocupa el ancho de banda. Sí, la verdad sí me queda más clara la materia. Gracias. Pero eso, chiquillos, con respecto así como a que ustedes tengan artefactos que ustedes quieran hacer resonancia, es difícil de encontrar así como en la casa, pero se puede hacer. O sea, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar si tuvieran una proto, así de manera súper sencilla. Si ustedes tienen una proto y encuentran el valor del condensador, la capacitancia, tienen una pequeña bobina y una resistencia, ustedes pueden ver que van a colocar tendría que ir a un osciloscopio, eso lo vamos a ver después en el laboratorio, que a cierta frecuencia ustedes van a tener un valor máximo diferente a lo que tenían, a pesar de que puedan tener la misma magnitud de la entrada. Y eso lo vamos a ver en el laboratorio. Pero eso, chiquillos, más que nada. Esto tiene muchas aplicaciones, como le está diciendo. Principalmente los que lo van a ver más van a ser los electrónicos. Los eléctricos definimos más que el ancho de banda eléctrico, o sea que tiene que ver con el ancho de banda potencia media, principalmente para el uso de filtros. Pero esto tiene después la definición de ancho de banda, después se ocupa mucho en la electrónica, se ocupa en todo lo que tiene que ver con señales, con lo que le llaman la potencia de la señal, en cuál es la señal la señal que ustedes quieren encontrar, o sea, que ustedes quieren dejar pasar y que ustedes quieren observar, a qué señal tienen que tener los receptores, a qué frecuencia tienen que tener los receptores y todo eso. Entonces, por ahí va el tema. Van a tener, o sea, los electrónicos, esto los va a perseguir toda su carrera. Pero, ¿por
que es importante por lo que vamos a ver ya, por lo que vamos a ver mañana, ya la clase 11. Con respecto, vamos a ver un poquitito ya más claro el tema de esto. Hay creo que está, voy a buscar. Mañana como la clase es más cortita, vamos a ver un poco más con ecuaciones, porque lo de hoy día fue solo, principalmente fue ver los contenidos, ¿ya? Que lo entiendan. Y el contenido, qué es lo que es potencia media, o sea, qué es lo que es, claro, qué es lo que es potencia media en resonancia, qué es lo que es resonancia, qué es lo que es Q0, pero ya vamos a ver un poco la definición de todos los parámetros en resonancia mañana, más tranquilos, porque quería que no sobrecargarlos tanto, porque si no mucha información, no iban a entender, no iban a capturar todos los datos. Pero mañana ya esto lo vamos a traducir en ecuaciones, para que puedan para que lo puedan entender. Mañana la clase es más cortita, son 8 diapos nomás, así que vamos a poder adelantar un poco de BODE. Pero con respecto a aplicación, hay me parece que les voy a decir cuál cápsula es, para que la puedan buscar. Claro. La cápsula 3, chiquillos, la cápsula 3 se define, es un ejercicio resuelto en donde está lo que vamos a ver entre hoy día y mañana, que tiene que ver con frecuencia de resonancia, cómo calcular la frecuencia de resonancia, ver el factor de calidad y qué es lo más importante de eso. Así que terminamos mañana con el tema de análisis de frecuencia con estas ecuaciones, y vamos a empezar con BODE, que también es análisis de frecuencia, pero ahí ustedes van a poder entender la resolución de esos ejercicios. Porque ahí están ahora vamos a ver todas las ecuaciones de cómo calcular bien el omega 0, cómo calcular bien el Q0, porque hay también aproximaciones que son un poco más fáciles de ver. Pero lo importante, chiquillos, es que ustedes puedan entender, que ustedes entiendan eso, que tenemos circuitos que son más selectivos cuando tienen un menor ancho de banda, son circuitos que son menos selectivos cuando tienen un mayor ancho de banda, porque dejan pasar, en el fondo, capturan energía de más frecuencias. Entonces, depende, hay sistemas que ustedes requieren que tengan un mayor ancho de banda, porque quieren capturar mayor energía, por ejemplo, ondas de radio. Entonces ustedes quieren capturar un mayor espectro para poder escuchar un mayor espectro de frecuencia. Hay algunas donde ustedes quieren dejar pasar un menor espectro de frecuencia, por ejemplo, un inversor, que la frecuencia tiene que ser 50 Hz, no puede ser 52, no puede ser 53, tiene que ser 50, entonces se tiene que filtrar y dejar pasar la menor cantidad, que las frecuencias de mayor y menor, o sea, las ondas de mayor y menor frecuencia no aporten energía. Entonces ustedes ahí van filtrando lo que ustedes necesitan, y a partir de eso ustedes van a definir el ancho de banda que ustedes quieren. Pero la cápsula 3, así que, por ejemplo, la cápsula 1, funciones de red, la vimos antes del paro. La cápsula 2, diagramas de ceros y polos, también lo vimos antes del paro. Y la cápsula 3, que sería el RLC serie, es lo que estamos viendo hoy día y es lo que vamos a terminar de ver mañana. Con esto ustedes podrían ver todos los ejercicios de la primera guía. La primera guía que está en Campus, que está con sus soluciones. Esta es la respuesta. Alguien me pidió que les subiera ejercicios con respuesta para que pudieran
para que si hicieran, pudieran ver si estaba bien su ejercicio. Así que eso, chiquillos. Mañana lo que podemos hacer es ver terminar de ver eso y vemos un ejercicio de lo mismo para que les quede más claro. Así que eso, nos vemos mañana. Les repito, para los que no habían llegado, esta semana no hay evaluaciones, por lo tanto no vamos a tener laboratorios, pero hay grupos que deben su informe, así que van a tener plazo hasta el próximo lunes a primera hora para entregar el informe de la unidad 3. ¿Ya, chiquillos? Así que ahí les espero su informe. Ahí los grupos que tenían el lunes ya lo entregaron, así que ellos no tienen que mandar su informe. El resto lo espero, les voy a habilitar el campus para que lo entreguen hasta el lunes. Eso, nos vemos mañana. Chao, chiquillos. Bueno, profe. Chao, que esté bien. Profe, chao. Chao, profe. Nos vemos. Ya, por los ejemplos.